que me desperté vi una sombra que estaba junto a la cama. La sombra era alta, pero no se distinguía si era hombre o mujer, solo una sombra. Pero al verla, provocó en mí una sensación de pánico extremo. En verdad, me dio mucho miedo. Como a los 2 días me levanté al baño en la noche y al salir de este nuevamente, vi esa sombra que estaba en el rincón de la casa. Lo peor fue que tuve que dar como 3 pasos hacia donde estaba ella para poder entrar a mi recámara. Cerré la puerta y casi llorando del miedo desperté a mi esposo para decirle. Él se levantó, pero ya no había nada. Cada que yo le hablaba sobre el tema ni me hacía caso, hasta que a él también le tocó verlo. Me dijo que cuando estaba dormido, de repente abrió los ojos y la sombra estaba a un lado de él, como observándolo. Pero en el instante que él abrió los ojos, la sombra se fue. Él vio cómo retrocedió. En esos días era el tema de conversación en la casa, y mi mamá, que tenía poco que había entrado en una religión, empezó a leer mucho la Biblia. Y en verdad, ella la corrió con sus oraciones porque después de que mi mamá hizo eso, ya no la volvimos a ver. No sé qué cosa sería esa sombra, pero estoy segura de que era algo malo porque las 2 veces que la vi, me entraba un miedo que no sé cómo explicárselos. Me aterraba. Espero seguir compartiendo más relatos, ya que tengo varios que me han pasado. Gracias por leerme. Hola amigos de Terapia de Terror. Mucho gusto. Soy Marlon, de Cali, Colombia. Antes de contarles mi historia, quiero decirles que desde los 7 años he presenciado fenómenos que sé que no son para nada de este mundo. Tengo muchas historias que contar, como ver el duende en el patio de mi casa, o ver cómo una amiga le vendió el alma al diablo y que se le transforme su cara. Pero bueno, en el año 2017 he vivido una experiencia que hoy puedo decir que es una de las más miedosas que me han pasado. Así que sin más rodeos, la contaré. Hace 4 años conocí a un chico de Perú, que le llamaremos Esteban. Cambió su nombre por proteger su identidad. Él y yo nos hicimos grandes amigos. Él es de Ica. Ambos compartíamos fotos de nuestras ciudades, gastronomía, paisajes, en fin. Al cabo de un año, conocí a otro chico que llamaremos Camilo. Él era muy amigo de Esteban, así que yo comencé a hacer los preparativos de mi viaje. Pero antes de viajar, empecé a tener sueños viendo una silueta de un hombre alto con sombrero. No se le veía el rostro porque era totalmente negro. El tiempo pasó, no le presté atención al sueño. Llegó el día de mi viaje, salí el 13 de octubre a las 2:30 de la tarde desde Bogotá. Llegué a Lima como a las 5:30 de la tarde. Después de eso me dirigí hacia la agencia del autobús y tomé la primera ruta hacia la ciudad de Chincha, donde me esperaba ya mi amigo, y ahí me quedaría durante mi viaje. Llegué a la ciudad tipo 12 de la noche, así que mi amigo me recogió, nos dirigimos hacia la casa donde me quedaría. Pero primero había que pasar por un callejón oscuro donde no había postes de luz. El camino no estaba pavimentado, era pura tierra. Mi amigo iba adelante, ayudándome con la maleta. Yo iba atrás. Fue en ese momento donde todo comenzaría. Mientras caminaba sentí a alguien detrás mío. Yo volteé, no había nadie, pero seguía sintiendo esa presencia. Llegamos a la casa y yo me quedé viendo fijamente la casa desde afuera. Tuve esa sensación de que alguien me observaba. Pasó la noche y arreglé toda mi ropa de viaje. Los días pasaron, todo marchaba bien. Visité la ciudad de Ica y también recorrí a Chincha con mi amigo. Un día me fui a Lima, pero solo fue por un par de horas. Me regresé de nuevo a Chincha y llegué como por ahí de las 12:30. Mi amigo estaba trabajando, así que tuve que ir a la casa yo solo, pero tuve que pasar por ese callejón. Antes de caminar por él, yo puse música en mi cel para no tener miedo. Pero mientras caminaba, escuché unos pasos y sentí la misma presencia detrás de mí.
Volteé a mirar y vi la misma silueta de mis sueños, pero esta vez no estaba dormido. La tenía frente a mí. Era alto con un traje negro y con sombrero, sin rostro, y en donde serían sus ojos habían 2 huecos. De inmediato encendí la linterna de mi celular y alumbré, pero ya no había nadie. Así que corrí hacia la casa y dormí con la luz encendida. Ya no le comenté nada a mi amigo, por temor a que no me creyera como ya había pasado en casos anteriores. Así que decidí irme a Ica a pasar el día. Cuando volví, mi amigo estaba en casa. Salimos. Pasó la noche y regresamos temprano a casa. Cuando yo estaba acostado dando la espalda hacia la ventana, volví a tener la sensación de que alguien me estaba mirando, así que volteé. Fue en ese momento que vi a alguien de negro observándome por la ventana, y apenas yo lo vi, salí corriendo. Deprisa me levanté, abrí la puerta y salí a buscar quién era. No había nadie. Le escribí a mi amigo y él no me respondía, así que le pregunté a su tía por él y él me dijo que estaba durmiendo. Le conté a ella que vi a alguien mirándome. Ella se asustó bastante. Me dijo que no había nadie en la calle y que mi amigo estaba dormido, así que ya comenzaron los nervios. Pasaron los días y no me volvió a ocurrir. En una tarde calurosa me volvió a dar sueño, así que me acosté boca abajo. El baño estaba al frente de mi cama, pero de repente escuché como que un hombre tosió en el baño. Se abrió el grifo del lavamanos. Yo tenía ya los ojos cerrados y sentí que alguien se me acostó a mi lado. Pensé que era mi amigo haciéndome una broma, pero fue ahí cuando sentí que mi cuerpo no se podía mover. Me llené de miedo. En ese momento de parálisis sentía la presencia a mi lado. De inmediato me puse a orar en mi mente y pedirle a Dios que me ayudara. Logré despertar y cuando volteé, la cobija estaba levantada, como si alguien estuviese ahí. Le pegué duro con la mano y la cobija se levantó. Lo que estaba ahí ya se había ido. Lleno de terror le conté a mi amigo todo lo que me estaba ocurriendo y me dijo que tiempo atrás también había visto la misma silueta y de noche escuchaba rasguños en la terraza. Decidió llamar a una señora que era medium y le dijo que allí habitaba el alma de un señor y 2 niños. Yo le pregunté que por qué no me había advertido sobre ello, que yo soy sensible a esas cosas. Y su respuesta fue que pensó que ya no estaban. Pero lo que le dijo la medium no me convencía del todo, ya que nunca había 2 niños, y el alma de una persona no produce esa oscuridad y miedo que me daba aquella entidad. Ya faltaban 2 días para regresar a Colombia, y ambas noches dormí con la luz encendida y ocasionalmente abría los ojos, pero al fondo en una esquina de la sala veía aquella silueta del hombre. Llegó el día de viajar a casa, y mientras salía de esa casa sentía que me miraban, pero una parte de mí descansaba al saber que me iría de ahí. Tengo muchas historias que contar, y pronto lo haré. Un saludo desde Cali, Colombia. Hola familia TDT. Hoy de 2 meses me animé a contar esta historia. Soy fan de terapia de terror, desde hace más o menos 1 año y medio. Soy de las personas que mientras trabajan los escucha. Y solo era de escuchar las historias, ya que en sí no creía nada de esto, y menos en mi ciudad, o por la zona en la que me ubico. Nunca se han visto o escuchado historias de alguna cosa paranormal o cosas de ese tipo. Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, y aquí comienza mi historia. Desde ya hace un tiempo en mi casa, todas las noches, a partir de las 10 de la noche, se escucha que en la casa de al lado empiezan a martillar las paredes. Esto era algo que pasaba todos los días. Hasta que una vez mi mamá platicó con la vecina, le preguntó que qué hacía en la noche que martillaban. Y la vecina le dijo que ellos por la noche no hacían nada, que casi siempre ella se quedaba sola por la noche, ya que sus hijos trabajaban en el turno nocturno, y su esposo siempre llegaba por ahí de las 2 de la mañana de su trabajo. Entonces mi mamá lo dejó pasar.
Un domingo ya por la noche tenía demasiado sueño. Me acosté a dormir. Eran las 10 de la noche. Ya era tan normal el escuchar los golpes. En verdad, había veces que en las que ya ni atención les ponía. O simplemente se convertía en un sonido ya predeterminado, digámoslo así. Entonces, al intentar dormir, me di cuenta de que en verdad, esa noche no se escuchaba absolutamente nada. Me trataba de concentrar para escuchar y... no, de verdad, no había ni un solo ruido. Me levanté de mi cama, eran las 10:30 de la noche ya. Me fui a un pequeño cuarto que se encontraba en la misma habitación. Abrí la puerta y... no, pues literal, no se escuchaba nada. Ese pequeño cuarto se encuentra debajo de unas escaleras que son las que llevan al segundo piso de mi casa. Cabe aclarar que el segundo piso de mi casa está en construcción, pero al momento de quedarme en silencio, se escuchó como si una persona hubiera caído de las escaleras. No sé cómo explicar el sonido, pero sonó como en las películas cuando avientan a una persona por las escaleras. Mis mascotas comenzaron a ladrar. Me quedé congelado, ya que soy un tanto miedoso. Fui a la sala para ver si alguien se había levantado por el ruido que se escuchó. Dijo, fue un sonido muy fuerte como para que nadie más lo haya escuchado. Estando en la sala, nadie más estaba ahí. Mis hermanas seguían dormidas. Mis papás de igual manera seguían dormidos. Entonces me asomé por la ventana. Me encendí la luz de la parte de afuera. Y solo estaban mis mascotas viendo hacia la puerta, esperando a que la abriera. Después de no ver nada, apagué la luz, y ellas volvieron a su casa. Preferí regresar a mi habitación, y al llegar a ella, en mi Alexa marcaban las 2:15 de la mañana. Me saqué de onda, ya que solo habían pasado unos minutos, o eso había sentido yo. Llegué a pensar que a lo mejor estaba medio dormido. Cosa que no, ya que en cuanto me acosté, tardé en agarrar el sueño y antes de dormir me levanté. Había visto la hora mal, 2:15. Esa hora quedó muy marcada en mí, ya que esa hora no fue la primera vez que la vi. Esa noche me acosté un tanto desconcertado por no saber qué es lo que había pasado. Fueron pasando los días, pero era un tanto raro, ya que en el trabajo cada que quería ver la hora, justamente la veía a las 2:15 de la tarde. O me levantaba por la noche a tomar agua o al baño y despertaba a las 2:15. Me ponía un tanto inquieto el ver como siempre era la misma hora al checar mi reloj. Pensé que probablemente era coincidencia o algo así. Después de varios días así, la historia se repitió un domingo a eso de las 11 de la noche. Salí de bañarme y estaba listo para dormir. Fue lo que hice. Me acosté y me dormí. Cuando de repente un sonido me despertó. Se escuchaba como si en la parte de arriba arrastraran algo. Obviamente no salí a ver porque pensé que sería el aire que había movido algo. Así que me acosté. Y por lo que recuerdo, sí me dormí. Pero exactamente a las 2:15 desperté, porque sentí que me tomaron de los hombros y me levantaron de la cama. Lo que hice fue levantarme de un salto y encender la luz. No había nada. A ver, o sea, todo está bien. Chequé en todos lados, pero todos estaban dormidos. Cuando llegué a la cocina, se escuchó un ruido en la parte de afuera. Me asomé por la ventana y encendí la luz. Había como un humo raro en la parte de afuera. Entonces salí a ver qué era. Todo ese humo bajaba por las escaleras que llevaban al segundo piso. Recalco, el segundo piso está en la construcción y está expuesto al aire libre, igual que las escaleras. Subí a ver porque pensé que algo se podía estar quemando o algo así. Entonces al ir subiendo las escaleras, escuché una carcajada. Me quedé ahí, parado escuchando a ver si lograba escuchar algo más. Y mientras estaba todo en silencio, atrás de mí, como si me lo hubieran dicho por la parte de la nuca, "Te tengo". Era una voz muy macabra y cada que lo recuerdo me hace sentir bastante inquieto. Lo que hice fue voltear rápido hacia atrás, salí corriendo y entré a mi casa.
Aquí fue algo que se me hizo bastante raro, ya que en mi familia somos muy de si están dormidos no hacer ruido para no despertarlos. Lo que hice fue salir corriendo y abrir las puertas y cerré muy fuerte, por lo mismo que estaba asustado. Me fui a mi cuarto y me acosté, y en cuanto cerré los ojos, desperté. Ya era de día. Nadie, ni mis papás, que son los que están más cerca de la puerta de entrada, no escucharon nada. La habitación de mi hermano está al lado de la mía, pero para como yo cerré la puerta tendrían que haber escuchado, y ellos tampoco dijeron que habían escuchado algo. Esto no se lo quise comentar a nadie, ya que conozco a mi familia y solo me dirían que fue un sueño. Pero estoy completamente seguro de que esto no fue un sueño, ya que los días que despierto por la noche siempre el reloj marca las 2:15 de la mañana. Muchas gracias, Raúl. Espero no les haya aburrido mi historia y espero no volver a experimentar lo que experimenté esa noche. Gracias por leerme. Saludos, terapia de terror. Les dejo un relato que a la fecha me sigue teniendo bastante intrigado. Nunca había vivido en una casa de 2 pisos, así que cuando mi papá nos dijo que nos mudábamos a una casa que tenía 3 niveles, vaya que sentía que estaba en un palacio. La construcción era bastante diferente, pues en vez de subir, había que bajar para llegar a los cuartos y al final al patio. Al entrar a la primera planta se podía ver la sala, el comedor, la cocina y un medio baño. De ahí había que bajar por la escalera hacia el siguiente nivel. En ese se encontraba una estancia, 2 cuartos y un baño completo. Luego seguías bajando hasta llegar al tercer nivel. Ahí estaba la recámara principal, que era donde dormían mis papás, y también tenían su baño completo. Y al final de la escalera había una puerta que te llevaba al exterior. Bajabas unos escalones más hasta el patio, y ese era el último nivel de la casa. Mi recámara se encontraba justo bajo el caracol que hacía la escalera al bajar al segundo nivel, de tal forma que desde ahí yo podía escuchar de lejos los pasos y conversaciones de los que estaban en el primer nivel. La verdad es de que era bastante curioso. En aquel entonces, la nuestra era la última cuadra de la colonia. Estaba pegada a las faldas del Cerro de la Silla, y enfrente no hay construcciones. Ahí inicia la imponente majestuosidad de la naturaleza. Por las mañanas el silencio era bastante abrumador, y por las noches el viento soplaba como efecto especial exagerado de una película de terror. Literalmente se podía percibir como un silbido que te sacaba de onda. Aunque bueno, ya después todos nos fuimos acostumbrando. Sin embargo, hubo algo que a la fecha jamás pudimos explicar y nos mantuvo intrigados. Cada que nos íbamos a dormir, y estoy hablando de un horario ya tarde, entre 1:30 y 2 de la madrugada, siempre se escuchaba en el piso de arriba que alguien arrastraba los muebles. Nosotros siempre le echábamos la culpa al vecino de al lado. O sea, ¿qué le pasaba a ese señor? Porque siempre estaba reacomodando todas esas horas. Pero había otro ruidito que nos ponía bastante incómodos a mi hermano y a mí. Pues de la nada, entre el silencio nocturno, se abría paso el sonido de una canica que hacía botar en el suelo. Parecía seguir su ruta hacia la escalera, por donde agarraba más eco, como si fuera bajando y al final súbitamente desaparecía. ¿Qué rayos era eso? Es más, llegué incluso a pensar que era mi papá tratando de sacarnos un susto. Pero por más que quisimos sorprenderlo infraganti, no lo logramos. Si no era él, ¿entonces quién? Cierto día mi mamá platicaba con la vecina de al lado, y ésta le preguntaba que por qué nos gustaba jugar a las canicas por la madrugada. Mi mamá volteaba a vernos con un gesto de extrañeza. Ahí supe que eso no era nada fácil de explicar. Nosotros no éramos los únicos en escucharlo. Doña Genoveva, la señora que en ese entonces le ayudaba a recoger la casa a mi mamá,
Nos contaba muchas historias del lugar. Ella vivía en la colonia de al lado, pero mucho más arriba. Si nosotros estábamos pegados al cerro, ella prácticamente vivía dentro de la nada. Bueno, a ver, doña Beba nos contaba que hacía tiempo un chavito se desbarrancó precisamente por la zona donde construyeron las casas, que quizá era él quien andaba penando por ese lugar. ¿Pudiera ser? Tiempo después, la hermana de un amigo de la cuadra estuvo jugando con una tabla ouija, y según lograron contactar a un espíritu que decía llamarse Víctor, que murió a los 11 años al caer de un barranco por tratar de recoger un par de canicas que éstas se le habían caído de su morral. En el momento en que supimos eso, no dormimos tranquilo algunas noches, pero aún así me gustaba ser algo escéptico al respecto. Al pasar los años recuerdo que mi hermano ya vivía en otro estado y mis papás iban a ir a visitarlo. Así que tenían programado salir como a las 4 de la madrugada para agarrar la carretera más libre de tráfico. Aún tengo presente el momento en que mi mamá me despertó para avisarme que ya se iban, que me hablarían más tarde. Yo estaba más dormido que nada, pero asentí. Les dije que tuvieran buen viaje. Podía escuchar el ruido de sus pasos al subir las escaleras, las ruedas de sus maletas, y puedo recordar claramente el sonido de sus voces cada vez más lejos al cerrar la puerta principal de la casa. Pero algunos minutos más tarde sentí el brillo de la luz en mis ojos y tuve que despertar. Abrí los ojos y noté que la luz de las escaleras estaba encendida. ¿Mamá? ¿Papá? ¿No se habían ido ya? El silencio invadía la casa. Volví a cerrar los ojos y de pronto comencé a escuchar pequeños pasos arriba, corriendo de un lado a otro, moviendo las sillas del comedor. ¿Acaso Moni, mi pequeña hermana, estaba jugando? Mónica, ¿eres tú? El ruido cesó y el silencio volvió a invadir la casa. Hasta ese momento, mi mente parecía estar aún bajo los efectos del sueño, pues no hice mucho por levantarme e ir a investigar. No aterricé mi sentido común para pensar, ¿cómo es que mis papás se habían ido y mi hermanita se había quedado? El solo hecho de pensar que pronto debía levantarme para ir a trabajar me hizo volver a cerrar los ojos, aunque solo fue por un momento, pues pude escuchar un murmullo que de alguna forma decía: «Hay alguien abajo». En cuanto escuché aquella voz, mi primera reacción fue: ¿qué? Pero después escuché algo que me heló la sangre, me dejó inmóvil en mi cama. Un par de canicas comenzó a botar por la escalera, y contrario a otras ocasiones, ahora que el sonido no se desvaneció en medio del camino, siguieron botando y botando justo antes de llegar a la puerta de mi cuarto. Y así permanecieron botando algunos segundos que para mí fueron eternos, pues mi mente solo pensaba qué otra cosa vería una vez que aquellas canicas dejaran de botar. No. Esto no es real. Me llevé las manos a la cara cerrando mis ojos con fuerza, mientras me repetía a mí mismo: tienes que despertar, tienes que despertar. Esto no es real, no es real, no es real. En eso la pequeña voz de un niño irrumpió en mi cuarto diciendo: claro que soy real. Abre los ojos y mírame. Abrí los ojos y estaba tirado en el suelo letargado, como si me hubiera caído de la cama. El foco de la escalera seguía prendido, pero ya se veía la luz del día por la ventana. Me levanté de inmediato y vi el reloj. Eran las 7:23 de la mañana. Jamás me había sentido tan vulnerable en mi propio cuarto. Fui presa de un miedo tan perturbador que lo peor del caso era no saber siquiera si aquel episodio había sido real o solo un sueño. ¡Wow! ¿Qué rayos fue lo que pasó? Me bañé y me fui a trabajar, esperando que la noche no llegara. No quería lidiar con aquel terror nocturno de nuevo. Afortunadamente no fue así, pero psicológicamente estaba tan tocado
que tuvieron que pasar algunas semanas antes de recobrar la tranquilidad para poder estar a gusto en mi cuarto. Al regreso de mis papás, le pregunté a mi madre si acaso habían dejado la luz de la escalera encendida cuando se fueron. Ella dijo que no. Les conté lo que sucedió, y entre risas dijeron que no había sido nada, que de seguro estaba soñando. Jamás volví a escuchar el ruido de las canicas de nuevo, pero dice mi mamá que ha escuchado a los nuevos vecinos preguntar entre bromas si alguien juega a las canicas en la madrugada. Gracias por leerme.